Bueno, vamos a continuar con la predicción de las geometrías de las moléculas. Habíamos visto cómo construir, cómo predecir con una serie de reglas la geometría de las moléculas en las que el átomo central, su número de electrones de valencia coincide con el número de enlaces que establece, con el número de enlaces sencillos que establece. ¿De acuerdo? Vamos a predecir ahora la geometría de otras moléculas en las que el átomo central utiliza parte de los electrones de valencia para formar enlaces, pero no todos. Por ejemplo, aquí tenéis la molécula de agua. La molécula de agua, en principio, tiene un átomo central oxígeno y dos hidrógenos. Parecería pensar que la molécula de agua debería ser lineal, ¿verdad? Los dos hidrógenos se alejarían lo máximo posible en el espacio y, en principio, la molécula de agua debería ser lineal. Pero resulta que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Y de esos 6 electrones de valencia solo ha utilizado 2 para formar precisamente dos enlaces sencillos. Los dos enlaces OH. Eso quiere decir que los 4 electrones de valencia restantes se distribuyen como pares de electrones no enlazantes, que no forman enlaces. ¿De acuerdo? Entonces, a la hora de predecir la geometría de una molécula, hay que tener en cuenta todos los pares de electrones que rodean al átomo central. Entonces, para la molécula de agua, el oxígeno está rodeado de 2 pares de electrones que forman los enlaces covalentes con el hidrógeno, con los hidrógenos, es decir, un par de electrones que forman un enlace, un segundo par de electrones que forman un enlace y luego el oxígeno está rodeado de 2 pares de electrones no enlazantes, que no forman enlace. Pues bien, la regla para predecir la geometría de esta molécula viene a ser la siguiente. En este caso, el átomo de oxígeno está rodeado de 4 pares de electrones. ¿De acuerdo? 4 pares de electrones. 2 pares enlazantes y 2 pares no enlazantes. Por lo tanto, podemos considerar que el entorno geométrico del átomo de oxígeno es similar al del carbono en la molécula de tetracloruro de carbono, en esta. Es decir, el entorno del átomo de oxígeno es tetraédrico. Ahora bien, la geometría de una molécula la definen exclusivamente sus átomos. Por tanto, el entorno que rodea el oxígeno es un entorno, los electrones adoptan una geometría tetraédrica, todos los pares adoptan una geometría tetraédrica, pero como la geometría solo viene definida por los átomos reales, es decir, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, y el ángulo de estos dos enlaces es el ángulo que es similar al de los enlaces carbono-cloro en la molécula de tetracloruro de carbono. ¿De acuerdo? En este caso es ligeramente menor, son 105 grados, y, por tanto, la molécula de agua es angular. Es angular y se justifica porque el oxígeno, su entorno electrónico es tetraédrico. Bien, al ser angular, fijaros, la molécula es polar. El oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Luego, los enlaces HO contienen un momento, son polares y se pueden definir por un momento dipolar que al sumar los momentos dipolares de ambos enlaces nos da lugar a un momento dipolar resultante hacia arriba, neto, distinto de cero. ¿De acuerdo? Así que la molécula de agua es polar y su geometría es angular. Casi que primero se comprueba en el laboratorio su carácter polar o no polar, experimentalmente se demuestra, se comprueba en el laboratorio que la molécula de agua es polar y luego utilizamos estas reglas para definir la geometría de la molécula de agua. ¿De acuerdo?
Bueno, vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, para la molécula de amoníaco, NH3. En principio, tenemos un nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Parecería en principio pensar que la molécula de amoníaco es similar a la del trifluoruro de boro, es decir, triangular plana. ¿De acuerdo? Porque está rodeado de 3 enlaces. Bien, pero la geometría de una molécula viene marcada por la disposición que tienen todos los pares de electrones que rodean al nitrógeno. Todos los pares, tanto los pares de enlace como los pares no enlazantes. Entonces, el nitrógeno en la molécula de amoníaco utiliza, de los 5 electrones de valencia que tiene, utiliza 3 para formar enlaces. Y le quedan un par de electrones no enlazantes. En definitiva, el nitrógeno está rodeado de 4 pares de electrones, 3 enlazantes, 1 no enlazante, y por tanto el entorno geométrico de ese nitrógeno, es decir, la disposición geométrica de los pares de electrones que rodean al nitrógeno, es tetraédrica, de nuevo como en el caso de la molécula de tetracloruro de carbono. Sin embargo, al ser tetraédrica, pues la disposición geométrica sería esta. Un enlace NH podríamos dibujarlo en la pantalla de la diapositiva. Otro enlace NH, representado con este triángulo sólido, significa que sobresale de la pantalla, sale de la pantalla y se acerca a nosotros, hacia nosotros. Y el otro enlace, que está representado con estos guiones separados por espacios en blanco, da una idea de enlace que sale de la pantalla, se aleja de la pantalla, es decir, sale hacia atrás y se aleja de nosotros, se aleja de la pantalla, hacia atrás. Pues bien, esta molécula, por tanto, es tridimensional y la geometría que tiene es piramidal, porque la geometría la determinan los átomos reales. Entonces, podríais ver mentalmente una pirámide cuya base estaría formada por el triángulo formado por estos 3 hidrógenos y cuyo vértice sería este nitrógeno. Por tanto, sería piramidal la molécula de amoníaco. Y la molécula de amoníaco además sería polar, ya que los enlaces NH son enlaces polares. Entonces, cada uno de estos enlaces tiene un momento dipolar y se representa con un vector. Cada uno de estos enlaces se representa con un vector que apunta hacia arriba. La suma de esos 3 vectores que apuntan hacia el nitrógeno no es 0. ¿De acuerdo? No es 0. Tiene un valor neto distinto de 0. Entonces podemos concluir que la molécula de amoníaco es polar.